Las medidas son usualmente muy parecidas, digamos de 6 a 10 centímetros de longitud por un diámetro de 6 a 8 milímetros. A veces pueden ser mucho más. Hay apéndices de 30 centímetros. Profe, pero yo no veo las diapositivas. Cuéntame. Las diapositivas no se ven. ¿No se ven? Espérate un momentito. Yo puedo trabajar paralelo, pero no fácil. Haga lo que quieran, no sé. Compartir pantalla, pero me deja tienes que darle aquí para compartir la diapositiva. Aquí. Aquí. ¿Dónde está la diapositiva? ¿Qué hizo José Antonio Caneta? Pregúntale que si la ve, pregúntale que si la ve. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, ya se Ahora puede ver. Bueno, Sí, doctor, ahora sí. bueno, listo. Mara, te pido el favor que me revises la asistencia, porque como tengo la pantalla acá, pues si la reduzco podría ver la asistencia, ¿no? Entonces, para que me esté dando... Yo te busco la asistencia que yo le busco. Bueno, doctor. Bueno, muy amable. Bueno, entonces les comentaba, ¿no? El apéndice realmente es un prolongamiento cilíndrico que se implanta en la pared interna del ciego. Las medidas usualmente son siempre bastante similares, ¿sí? Más o menos de 6 a 10 centímetros de longitud, un diámetro de 6 a 8 milímetros. Pero puede haber apéndices de 30 centímetros, como puede haber apéndices de 2 centímetros. Entonces, eso es algo muy relativo, pero usualmente de 6 a 10 centímetros. Hay un punto importante que es que las tres tenias, acuérdense que el colon ascendente, el ciego, el colon ascendente, el transverso y parte del descendente tiene tres tenias. Entonces, es importante, cuando veamos un tema, yo les digo para que me repasen la anatomía, ¿no? Entonces, estas tres tenias se unen
en el punto donde nace el apéndice. Entonces, es una manera que tiene el cirujano, cuando es un residente, de localizar el apéndice, que a veces no es fácil. Se considera el apéndice como realmente pues, una tenia del colon, porque tiene sus capas, ¿no? Entonces, su composición es casi similar. Bien. La relación de la base del apéndice siempre es constante con el ciego. El extremo es lo que varía. Entonces, las localizaciones tanto pélvicas como retrofecales, lógicamente ya es de la punta, parte lógicamente del cuerpo del apéndice. Y el apéndice sigue las variaciones propias del ciego. Pues, lógicamente, si está alta, si está baja. Al final, en mortalidad diapositiva, vemos un apéndice en el hígado, ¿no? Entonces, es importante recordar eso. Les voy a mostrar acá, este es el epiplón mayor. ¿Por qué se lo muestro? Porque el epiplón tiene una serie de funciones muy importantes y cuando uno abre incisiones pequeñas acá, lo primero que va a encontrar es el apéndice envuelto usualmente en el epiplón, ¿cierto? Y el epiplón corre a sellar el proceso inflamatorio. Entonces es importante tener en cuenta el epiplón. Esta, lógicamente, son cadáveres donde ven estas arras ahí recorridas usualmente, ¿cierto? El ciego pues está acá y el apéndice está aquí debajo. Recordar que a veces el colon sigmoide es muy redundante y se coloca por acá. Bien. El apéndice tiene un meso, que es el mesoapéndice, y su irrigación está dada por una arteria, que es la iliocecoapendículo-cólica, nomenclatura francesa. Es una rama de la rama iliocecal de la mesentérica superior. Entonces, acá está el apéndice, su base, siempre constante, las tres tenias nacen allí, y el meso. La cirugía básicamente consiste en seccionar el meso, ligar la arteria y seccionar el apéndice por acá, por la base. Esa es toda la cirugía, muy sencilla. El problema es que hay que detectar esta patología para que no tengamos problemas más adelante con las complicaciones. Aquí se ha levantado el apéndice y vemos el meso que corre bien hacia abajo e inclusive hace parte acá del apéndice del meso que en parte va al ilium terminal. Recordar que el colon ascendente, su cara posterior es retroperitoneal. Entonces hay variaciones de acuerdo a ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, usualmente es así, ¿cierto? Sigue más o menos como la erección del ilium. Esto es retroperitoneo. El ciego acá está libre. Muchas veces esta fijación se va hasta bien abajo, entonces queda el ciego, lógicamente, también casi su cara posterior retroperitoneal. Muchas veces solamente es una lengua aquí pequeña y muchas veces el colon ascendente parte es libre, no es retroperitoneal. Entonces hay una gran movilidad de este sector, de este segmento. Bien. Entonces, para simplemente recordar, la válvula iliocecal, y acá está el orificio apendicular con válvula de Ehrlich, acá muy pequeñas. Aquí vemos esta otra diapositiva donde todas las variaciones del ciego, ¿cierto? No el apéndice del ciego. Entonces, donde va el apéndice, lógicamente va el ciego, está el ciego, ¿cierto? Aquí vemos un situs inverso donde vemos el ciego del lado izquierdo. Bien. Aquí tenemos un apéndice totalmente retrocecal. De todo modo, fíjense que la base es constante y esta es retroperitoneal.
este apéndice va a estar en contacto sobre el uretere. Y estos síntomas, lógicamente, van a ser síntomas urinarios inicialmente, inclusive puede haber hematuria microscópica. En esta placa, que es una radiografía de varios, ya hace muchos años, en contraste de varios, vemos un apéndice extremadamente largo, ¿sí lo ven? Ustedes podrán imaginar este apéndice, las localizaciones que puede tener. Muy largo, muy bien. Acá están, lógicamente, las capas del apéndice, lógicamente, pues, la serosa, musculares, que son dos, la submucosa y la mucosa. Aquí en la mucosa vamos a encontrar en la submucosa pues, una serie de elementos de ganglio linfático especialmente. Este dato, siempre me he olvidado ponerlo acá, es el Ministerio de Salud. Hay una lectura que yo siempre recomiendo que se llama Guías de Urgencia del Ministerio de Salud. La consiguen en internet. También ellos sacaron como 4 libros hace unos años. Y ahí están pautas, digamos, que los hospitales o clínicas han tomado como guía de manejo o protocolos ante el ministerio. Entonces, en la parte del apéndice, lógicamente, hay una serie de conceptos oficiales, lógicamente, dados acá en Colombia. Entonces, tenemos que, ellos dicen, el Ministerio de Salud, que el apéndice en Colombia es retrocecal en un 65.2%, pélvica 32%, y ya en proporciones muy pequeñas, subsecales, parilianas o paracolónicas. Ministerio de Salud, esto creo que es el 2009. Durante muchos años se considera el apéndice como un órgano, erróneamente por supuesto, como un órgano vestigial sin funciones conocidas. Hoy se sabe que participa muy activamente en el sistema inmunitario y hace parte del sistema inmunológico intestinal y participa en la secreción de inmunoglobulinas, en particularmente la inmunoglobulina tipo A. Bien. Hay muchas teorías de que usted se hace apendicectomía temprana, se evita una enfermedad inflamatoria, que si de pronto se opera muy tempranamente puede ocurrir tumores. Bueno, eso no está probado en teoría, pero básicamente pues el apéndice no es un órgano esencial en esto, pero sí participa activamente. Esto del tiroides linfoide es importante recordarlo, porque el tiroides linfoide, especialmente en pacientes jóvenes, es una causa muy importante de apendicitis. Entonces, el tejido linfoide aparece a las 2 semanas después del nacimiento. El máximo número va entre 200, aproximadamente hasta los 20 años de edad. A los 30 hay una disminución súbita. Ya en pacientes mayores de 60 años, ya ahí hay cifras mínimas o ausencia total, y lógicamente va a ocurrir una atrofia y fibrosis al mismo tiempo. Tenemos folículos linfoides, 2 en la submucosa, y acá tenemos un cúmulo de folículos linfoides que prácticamente han obstruido la luz intestinal. Bueno, algo de historia, pues lógicamente que eso desde la época de los romanos ya había identificado, pero la descripción como tal se hace en 1530 por un anatomista italiano en Bolonia, ¿cierto? Que es una ciudad italiana, que fue el primero en reconocerlo como tal. Y la primera apendicectomía fue casual en un hospital inglés, ¿cierto? El Hospital de St. George. El doctor Claudius Amian, en el año 1736, operando un niño que tenía una hernia inguinal escrotal, encontró un apéndice que estaba perforada por un alfiler. Entonces, fue la primera apendicectomía que se tiene en cuenta como tal. El doctor Reinhard Fix, que fue un notable patólogo
de Boston, que también nos hace la descripción de la pancreatitis aguda. En el año 1886 ya identifica el apéndice como una entidad clínica y patológica que requiere un tratamiento quirúrgico. Entonces, presenta un trabajo muy importante en esa época, porque hasta ese entonces, aunque ya pues, había sido identificado un proceso inflamatorio, se pensaba que el ciego era parte del ciego, entonces se hablaban de una tiflitis. Pero ya el doctor Fix, en el año 86, dice no, es el apéndice como una entidad clínica y patológica independiente. El doctor Barbour, en el año 89, describe en un artículo muy importante que hizo, insiste que la cirugía debe hacerse en forma temprana y su extirpación, lógicamente, y la incisión clásica que lleva su nombre, en el año 86. Años más tarde, le tocó informar que la inscripción no la había hecho él, realmente la escribió el doctor MacArthur, pero ya había tomado el nombre del doctor Barbour. Ya publicó el artículo y lógicamente enseguida dio su clásica incisión. Bien. El doctor Weinstein, en el año 37, hace una posible etiopatogenia de la enfermedad en relación con el aumento de la presión y la obstrucción de la infección. De eso lo haremos enseguida. El doctor Karl Senf es alemán, es ginecólogo, era pues ginecólogo, y practica con éxito la primera apendicectomía laparoscópica en 1982. Quiero recordar también que la primera colecistectomía laparoscópica la hace un ginecólogo. Entonces, ellos fueron vanguardistas en este punto de la parte laparoscópica. Bueno, la flora. La flora está muy identificada, ¿cierto? Ya más o menos 16 bacterias o gérmenes que están plenamente identificados. Y lógicamente tenemos gram negativos, aerobios y anaerobios, ¿cierto? Entonces, lo más importante dentro de los aerobios facultativos tenemos el coli y los anaerobios, el Bacteroides fragilis. Estos bacteroides son causantes de los abscesos que se presentan tanto a nivel de herida como a nivel de abdomen. Entonces ahí tenemos los aerobios, los gram negativos y los poco gram positivos, y los anaerobios, lógicamente los bacilos gram negativos y bacilos poco gram positivos, en ese aspecto como algunos bacilos como Clostridium, que hace unos años se pensaba que no estaban allí. Entonces, en un apéndice no es necesario tomar cultivo porque ya más o menos sabemos las bacterias que vamos a encontrar ahí. La patogenia, se dice que la obstrucción de la luz es el factor más importante, ¿cierto? Entonces, en primer lugar aparecen los fecalitos, que es materia fecal que se ha compactado. Entonces, en apéndice más o menos en etapas iniciales un 40%, hasta llegar a un 90% en apéndices perforadas. Bien. En segundo lugar, tenemos la hipertrofia de los abundantes agregados linfoides intramurales. También se encuentra en una proporción mucho menor restos de alimentos, varios parásitos. Aquí se inclusive en estos medios tropicales encontramos a veces parásitos emitidos, cuerpos extraños, tumores muy raros y factores hereditarios congénitos muy raros como son bridas y válvulas de Ehrlich, un poco, digamos, más dispuestas, ¿no? Bien. Bueno, ¿por qué hasta finales de 1800 la apendicitis era una entidad poco conocida? ¿Cierto? Entonces es una enfermedad muy del siglo XX. Entonces el doctor Denis Burkitt hizo un trabajo muy importante en África,
tribus africanas que tenían unas dietas muy altas en residuos y vio que allí las enfermedades del colon eran pocas comparadas con la dieta occidental. Entonces, se ha asociado esta enfermedad del colon y la apendicitis lógicamente con dietas bajas en residuos, altas en azúcares. También se dice que cuando aparece el azúcar blanca refinada a finales de 1800, de 1890 y pico, empiezan a aparecer esta enfermedad del colon. Bien. Entonces, esta secuencia no es una secuencia obligada. Se ha dicho también que la apendicitis puede tener una reversión y que tampoco es una secuencia obligada a que se vaya a perforar. También se han propuesto teorías de que son dos patologías diferentes, la apendicitis que no se perfora, la que se perfora. Pero podemos decir generalmente, acá tenemos un fecalito, ¿cierto? Construye los intestinos, la luz del apéndice. La luz apendicular es muy pequeña, digamos. Y cualquier aumento muy pequeño de esto nos va a hacer un síndrome de asa cerrada, ¿cierto? La respuesta a asa cerrada. Entonces, al aumentar la presión acá, ¿cierto? Cualquier secreción mínima de esta secreción serosa nos va a producir una distensión. Esta distensión por fibras aferentes se va directamente pues, al plexo solar, que vamos a verlo más adelante cuando hablemos del páncreas, y va a producir inicialmente un dolor periumbilical o un dolor diseminado en todo el abdomen. Igualmente va a haber aumento del peritractismo intestinal y a veces diarrea. Bien. Empieza a haber, lógicamente, a medida que aumenta esta presión, va a haber un edema acá y empieza a haber invasión bacteriana. Cuando ya este proceso bacteriano toma la serosa apendicular, ya el dolor se va a referir en fosa ilíaca derecha usualmente. Entonces, cuando vean un paciente ya con dolor en fosa ilíaca derecha, pues ya sabemos que el proceso ha abarcado toda la capa del apéndice y ha tomado ya la parte serosa. Entonces, el peritoneo parietal está comprometido. Entonces ya el dolor se localiza en fosa ilíaca derecha. A medida que este proceso aumenta, pues lógicamente empieza a haber oclusión de las venas, ¿cierto? Un bloqueo venoso, las venas se forman ingurgitadas y enseguida empieza a haber también un bloqueo arterial. Y la secuencia, cuando se va a perforar, como les digo, no es una cosa segura, va a haber infartos que usualmente son en el borde antimesentérico. Acuérdense que el meso viene por acá. Entonces, acá empieza a haber estos infartos. Estos infartos que usualmente, como les digo, se hacen en el borde antimesentérico. Bien. Bueno, esta es la secuencia más probable cuando se va a perforar el apéndice. Bien. Históricamente, desde el punto de vista macroscópico, tenemos que, se puede decir que hay la fase inicial, la fase hiperémica, donde hay la congestión venosa y arterial. Posteriormente hay una fase supurativa, que encuentra unos pus en toda la serosa, el apéndice, una capita muy delgada de pus. Posteriormente puede pasar a la parte gangrenosa y pasar a la fase perforada. Hay unas clasificaciones también. Grado 1, edematoso, con bloqueo linfático. Grado 2, supurativas. Grado 3, gangrenoso. Grado 4, perforado. Y acá le agregan el grado 5, que cuando se forma ya el absceso, ¿cierto? Y está el epiplón haciendo ya un proceso ahí de ayuda, bloqueando este proceso, digamos, que no se vaya a extender.
Recordar que la apendicitis es un problema a nivel mundial de salud pública. Es el procedimiento quirúrgico más frecuente del abdomen. La incidencia es más o menos 8.6 en hombres y 6.7 en mujeres. Se dice que realmente es el 7% de la población mundial va a tener apendicitis en algún momento de su vida. La mayor incidencia es entre la segunda y tercera década de la vida. Y como hablamos ahora, el sexo, lógicamente, ante la pubertad es igual, pero lógicamente ya de ahí adelante es mayor en varones. Dice el Ministerio de Salud, una de cada 15 personas tendrá apendicitis aguda en cualquier momento de su vida. Cuando hacemos esta clase magistral, por supuesto, en forma presencial, hacemos algo interactiva, entonces ponemos a que participen los estudiantes. Entonces, hablamos del 7%, ¿cierto? Entonces, el 1 de 15 es el 7%. Si 15 es el 100%, pues 1 de porcentaje es. Entonces, el 7%. Entonces, siempre estamos trabajando dentro de este concepto durante todos estos años, a pesar de que la apendicitis ha bajado un poquito, lógicamente, hay un poquito menos casos que en el pasado, pues sigue la proporción igual. Bueno, el diagnóstico es enteramente clínico. Un buen interrogatorio y una buena exploración física. Eso es básicamente. A pesar de existir hoy día, pues una serie de gamas de imágenes, de ayuda diagnóstica, pero este sigue siendo un diagnóstico esencialmente clínico. Los síntomas fundamentales en un 95% es anorexia, dolor abdominal y vómito. 95% de los pacientes presentan esto. De los signos, ya pues hemos pasado esa moda que hubo en una época de una cantidad de signos, lógicamente. Se han tomado los más importantes, ¿cierto? El signo más burne, que es el dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿cierto? El Blomberg, que usted, lógicamente, hace presión y suelta y duele, ¿no? Rosin, que lógicamente usted hace una compresión en la fosa ilíaca izquierda y va subiendo y va a dolerle la fosa ilíaca derecha. Y hay un síntoma que se utiliza mucho acá en el interior del país, que es el tonfe. Esto es, lógicamente depende mucho de la condición del apéndice. Entonces, si el apéndice es retrocecal, ponen al paciente a toser y al toser le va a doler la fosa ilíaca derecha. Y algo también en la parte posterior, ¿no? Entonces ahí tenemos una cantidad de signos, no vamos a hablar de eso, porque dependen de la localización del apéndice, como el núcleo del psoas y el apéndice retrocecal, si no es positivo. Bien, entonces seguimos. La leucocitosis usualmente es de 10.000 aproximadamente, pero si se perfora puede llegar a 18.000. Entonces, el predominio es básicamente de polimorfonucleares. Entonces es importante recordar eso. Cada vez pasa a 18.000. En el diagnóstico clínico tenemos un médico colombiano, doctor Alfredo Alvarado, que no se sigue todavía. Él vivía ahí al norte de Miami. Entonces él creó la escala de Alvarado. Esta escala ha sido universalmente aceptada y la encontramos lógicamente en libros como Schwartz y otros libros importantes. Entonces, el doctor Alvarado en el año 86 escribió su escala, que básicamente es útil en servicios de atención ambulatoria y urgencias de primer nivel. Entonces, ya eso se modificó y tenemos esta modificación, dice, cada tiene un punto, dolor migratorio en fosa ilíaca derecha un punto, anorexia un punto, náusea un punto, va tomando un puntaje, ¿cierto? La leucocitosis, como les decía, más o menos de 10 y 10.000 y 18.000. Y ahí ya esta modificación habla de grupos, ¿no? Entonces, un riesgo bajo, 0 a 4 puntos. Dice que el paciente debe, lógicamente, dejarse en observación con signos de alarma. Un riesgo intermedio de 5 a 7 puntos,
donde hay que hospitalizar y ya hacer más exámenes y operar. Y riesgo alto, hasta 10 puntos, con probabilidad de apendicitis de un 90 y pico por ciento. Entonces hay que operar inmediatamente. En otras escalas, RIPASA utilizamos en Asia, ¿cierto? Utilizada en Asia. La respuesta inflamatoria apenicular de los suecos, 2008. El puntaje de PAS es usado en pediatría, apendicitis. Y el AS, puntaje en adultos para apendicitis, también bastante utilizado. No voy a darme referencia, hablé de Alvarado, que es colombiano, y es importante ver un momento. Bueno, hoy tenemos la Asociación Mundial de Sensibilidad de Urgencias, que programa cada 2 años unos encuentros y toma muchos temas, ¿cierto? Entonces, de apéndice ya tenemos 2 revisiones. Primero fue en Jerusalén, la segunda fue en una ciudad italiana del año 2020. Y seguramente ya por tener el grupo que rota conmigo vamos a ver esta revisión que ellos hacen, ¿no? Entonces ahí da una serie de contextos, mediante la parte laparoscópica, etcétera, a nivel mundial. Bien, entonces hoy día también se tiene muy en cuenta, los residentes tienen muy en cuenta estas guías, digamos, de Jerusalén, pero ya no se hace en Jerusalén, sino más que todo en otras ciudades europeas. Bien. Bueno, el diagnóstico diferencial históricamente se ha hablado que debe ser a más o menos un 85%. Es decir, uno acepta que en hombres uno puede equivocarse en menos del 10%. Y en mujeres en menos del 20%. Y en mujeres más, a veces hay pues, patologías que más pueden producir confusiones. Entonces, lo importante es que uno esté en ese 85% de diagnóstico, porque si se espera más, digamos, si en una clínica tienen un 95% de aceptación diagnóstica, de pronto van esperando mucho. Si es menos 85%, de pronto se está operando demasiado rápido. Entonces, lógicamente, que hay un porcentaje también que es afectado en que usted pueda tener una cirugía y encontrarse con otra patología. Entonces, estos factores dependen de la localización del apéndice, etapa del proceso y edad y sexo del paciente, que vamos a ver ahora a continuación. Bien, escúcheme un segundo. Bueno, ¿por qué es importante ver pediatría y ver, lógicamente, ginecología antes? Porque hay muchas cosas que tenemos que saber de eso. Entonces, cirugía siempre va en 9º semestre, eso lo vengo diciendo. Entonces, un diagnóstico en niños que da una posibilidad de confusión en la adenitis mesentérica. Estos son muchachos de 8 a 10 años o menos que han tenido una enfermedad respiratoria viral, ¿no? Y hay dolor en fosa ilíaca muchas veces, pero vamos a encontrar en las fosas ilíacas y la línea inguinal una serie de enopatías. Vamos a encontrar siempre unos cúmulos de ganglios que generalmente son bilaterales. Estos pacientes realmente lo dejan en observación y lógicamente al cabo de 8 o 10 horas de hidratación el dolor desaparece. La gastroenteritis aguda, pues lógicamente cuando con diarrea puede producir también, listo, pero más que todo pues es más fácilmente identificable. Ya la Yersinia, acá en Colombia no hay tanta incidencia, pero en países como Estados Unidos se ve y puede producir unos cuadros de ileitis y lógicamente inflamación apendicular. Bueno, acá en Colombia, las enfermedades inflamatorias pélvicas, que son las trompas de falopio purulentas por enfermedades como la gonorrea, ¿cierto? Es muy común. Entonces, hemorragia, ¿cierto? Entonces, cuando encontramos una trompa del lado derecho comprometida, el dolor es casi idéntico y daña, va a estar de puede haber, digamos, una leucocitosis importante. Bien, usualmente toma ambas trompas, pero a veces toma una trompa derecha. Bien. Ruptura del folículo de Graf.
Realmente son pacientes adolescentes o pacientes jóvenes que están en la mitad de su ciclo menstrual y a veces una gotica de sangre que caiga del peritoneo, la sangre es sumamente irritante, produce mucho dolor y lógicamente esto produce mucha confusión actualmente. Por eso en la mujer damos un porcentaje mayor de equivocaciones, porque estos puntos hay que tenerlos muy en cuenta. Bien. Embarazo ectópico roto, usualmente un cuadro más dramático, abdomen agudo, pero a veces puede darse. Otra patología bastante común, tumores o quistes torcidos de ovario. Entonces, lógicamente, si tienen una duda, hacen una ecografía. Acordarse cuando tenemos dudas, puede que se pida la ecografía, puede pedir un TAC, ¿cierto? Entonces se complementa el diagnóstico, usualmente es en mujeres, ¿no? Bien. La endometriosis, también muy común en nuestro medio. Entonces, puede producir un dolor durante el ciclo menstrual bastante parecido a la apendicitis. En el hombre, pacientes jóvenes, niños, torsión testicular y epidimitis aguda, en adultos. Esto puede tener un dolor parecido a un apéndice, pero recordar que esta torsión testicular es importante tenerla muy en cuenta porque es una urgencia. Y hemos visto demandas en el cual el hospital se ha visto vinculado por esto. A veces el puesto de salud no es diagnosticado con precisión y lógicamente con el hospital ya hay un compromiso testículo, entonces o con esto. Bien. El divertículo de Meckel da un cuadro, pues el divertículo de Meckel está más o menos 20 centímetros de la base cervical hacia arriba y da un cuadro muy parecido a la apendicitis. Lógicamente hay que hacer una resección de esto. Bien. En niños, la invaginación puede darse. Cuando yo llegué aquí hace muchos años, los pediatras le daban por darle antidiarreico a los niños y lógicamente se invaginaba. Veíamos niños de 2 años con una masita en la fosa ilíaca, era el intestino del hígado metido dentro del cielo. Entonces, eso lógicamente ya hoy día se ve poco, pero puede darse. La enteritis regional es muy común también que se presente, ¿cierto? Se hace una apendicectomía si no hay compromiso del apéndice, si no, no se hace la apendicectomía. Pregunta para residentes usualmente. Bien, pronto. Ya esto casi no se ve, la úlcera apéndica perforada. Usualmente cuando en una época no había sino antiácidos, se perforaban las úlceras y por la gotera parietocólica, pues la perforación de la úlcera llegaba allá y muchas veces teníamos cuadros que era como un apéndice. Yo cuando llegué aquí me encontré con 2 casos de cirujanos que operaron pacientes importantes de apendicitis y creyeron que era una apendicitis de una úlcera perforada. Bien. La reticulitis o carcinoma puede darse también. La apendicitis epiploica, el ciego tiene un apéndice epiploico que puede torcerse. Infección de las vías urinarias, aquí se ve con frecuencia. Acuérdense que estos apéndices retrocecales están en contacto con el uretere y puede producir un cuadro muy parecido a esto, inclusive con una hematuria microscópica importante. En nuestro medio los cálculos que son tan abundantes también puede dar ocasionalmente un dolor abdominal parecido a la apendicitis. Las púrpuras, siempre hay un antecedente de una enfermedad también respiratoria, ¿cierto? Por estreptococo usualmente, y pues puede darse. Peritonitis primaria en pacientes inmunodeprimidos y algunas enfermedades como la diverticulitis aguda, pancreatitis aguda, muy frecuente, pulsión vascular, mesenteritis, etc. Muchísimas entidades pueden producir esto. Bien. Analicemos ahora 3 rangos de que el apéndice ha tenido una consideración importante. El embarazo. De pronto en Europa, donde el embarazo es tan escaso, pues no hay tanto problema. Pero acá, donde es tan frecuente el embarazo, especialmente en niñas, adolescentes, entonces hay que tener muy en cuenta eso. Recordar que la urgencia extrauterina más frecuente,
es usualmente una por cada 766 gestaciones, pero aquí en Colombia no tengo un dato preciso. Frecuencia esperada para la edad y el sexo, un diagnóstico a veces difícil. La mortalidad materna es poca, el 0,2%. Lo importante en la mortalidad es fetal, porque si el apéndice se perfora, la mortalidad fetal puede llegar a un 20%. Se usualmente presenta entre el segundo y tercer trimestre con mayor dificultad para hacer diagnóstico oportuno. ¿Por qué? Por esta razón. Que aquí está el punto más vulnerable, tercer mes, vea cómo va desplazando todo, ¿cierto? El ciego del apéndice va desplazando acá. Y si el apéndice, un ciego que es bastante libre, que no está sujeto a esa parte retroperitoneal, pues lógicamente puede subirnos bastante. Entonces, Gustavo me puede encontrarse acá arriba. Pacientes en edad avanzada. Estos pacientes generalmente son muchas veces asintomáticos, ¿cierto? Menos del 10% de los pacientes operados tienen más de 60 años. Pero el 50% de las muertes ocurren en esta edad, porque son síntomas muy comunes, pacientes básicos, muy leves. Entonces el diagnóstico puede ser difícil, ¿no? Usualmente estos pacientes, cuando llegan al servicio de urgencias, realmente encontramos casi un 70% que tienen perforación al momento de la cirugía y tienen más de 48 horas de evolución. Entonces, esta es la parte importante. En pediatría, la van a ver en enfermedad pediátrica, es una enfermedad también muy grave porque esto va muy rápidamente a peritonitis. La frecuencia de ruptura es mucho mayor, el epiplomo no está maduro, el sistema inmunológico no está maduro, entonces hay poca posibilidad que el epiplomo vaya a sellar eso. Afortunadamente es en porcentajes muy pequeños, se producen estos antes de 2 años, es muy escaso. El recién nacido es muy raro, pero la evolución es rápida en niños y la proporción de perforación, yo les comentaba, es muy alta. Como yo les comentaba, es un recién nacido, pues es muy poco probable, pero puede aparecer con una peritonitis, ¿cierto? Es un niño que está agitado, intranquilo y es difícil de alimentar. Puntos repetidos y una gran distensión abdominal. Bien. Entonces los pediatras ya hoy día están muy entrenados en este punto. Sin embargo, se equivocan también muchas veces, lamentablemente. La apendicitis recurrente puede darse, la apendicitis crónica igualmente. Usualmente el diagnóstico es por patología, ¿cierto? Aquí vamos a ver un proceso crónico con fibrosis, ¿no? Y son cuadros que pueden revertirse, ¿no? Como decía, pueden resolverse de forma espontánea. No todas las apendicitis van a llevar a una perforación. Entonces, en un porcentaje puede en forma resolverse y recurrirse. Muy bien, hay que darlo en cuenta. El tratamiento básicamente es quirúrgico, eso es que es claro. Tratamientos médicos pueden darse muchas veces en casos de ciertas complicaciones para que se enfríe un poco el cuadro. Yo no lo recomiendo. Entonces el tratamiento es quirúrgico siempre. Las técnicas son dos. Técnicas abiertas, que es lo más sencillo, una técnica más vulnerable, ahora le explico el punto más vulnerable, y el Rockley Davis, que es sobre el punto más vulnerable, pero la infección más vulnerable es oblicua, en cambio está de red transversa. El Rockley Davis especialmente con niños, empezamos niños y hoy ya se hace a otros también. Son cirugías muy rápidas usualmente y pacientes también evolucionan muy bien. Bueno, y la vía laparoscópica, que ha cogido mucha auge, lógicamente acuérdense de la industria. Yo realmente justifico la vía laparoscópica en pacientes con diagnóstico dudoso, mujeres en edad fértil y pacientes obesos. Esto lo dice el Ministerio de Salud también. ¿Cierto? Entonces, en la parte laparoscópica tenemos, eso van a verlo más adelante cuando hablan de técnicas laparoscópicas, usualmente se emplea la técnica de 3 puertos. También hay técnicas de un solo puerto y umbilical. El problema es que la incidencia de hernias incisionales
o eventraciones, y a la técnica laparoscópica con 3 puertos realmente de un 16-17%, y si hacemos un solo puerto, probablemente va a aumentar muchísimo más la posibilidad de una hernia posquirúrgica, ¿no? Hoy día también se están trabajando otros tipos de técnicas, como decía, la técnica en un solo puerto, pues no se aconseja, porque aumenta la incidencia de eventraciones. La parte de la laparoscopia por robot, por Da Vinci, pues es muy costoso, que no se justifica. Y hay una que es por puertos naturales, se hace por la vagina, ¿no? Eso realmente tomó un auge, pero realmente no es lo ideal. No es lo ideal. Los porcentajes de infección son altos y lógicamente pues ha venido en desuso. Bien. Bueno. Cuando usted hace una apendicectomía, y encuentra un apéndice que no está muy complicado, puede dar dieta blanda a las 6 horas. Acuérdense, el protocolo era, que hablamos ayer, parte importante es comenzar la vía oral lo más rápidamente posible. Entonces, a las 6 horas podemos empezar dieta blanda. No tengo problema. Bien. Esta gráfica quiero mostrarles algo. Esta es la línea alba, el recto anterior cubierto, el oblicuo mayor. El oblicuo mayor tiene una fibra, una parte de haces musculares y una parte aponeurótica. Entonces, la incisión de McBurney es del ombligo a la fosa ilíaca derecha, un tercio externo, aquí. Entonces, la idea es hacer la oblicua, para que tome la dirección de la fibra del oblicuo mayor. Ahora, lo ideal es hacerla en la parte aponeurótica. Hay pacientes donde esta parte aponeurótica se va más arriba, hay otras que se va a la parte más abajo, o el instrumento a la parte aponeurótica directamente. Entonces, el Rockley-Davies, la incisión se hace así, pero cuando usted secciona piel, tejido celular subcutáneo, ya de ahí en adelante toma la dirección del Rockley-Davies. Entonces, incide aquí. Al abrir la parte aponeurótica nos va a encontrar con dos músculos, el oblicuo menor y el transverso, ¿cierto? Se divulsiona, eso no se corta, y entramos lógicamente al peritoneo, que realmente va a haber abombado hacia los nuestros. Bien. Esta es la línea, que ve aquí, tiene una ventaja, que aquí no hay músculo. Entonces, las laparotomías medianas, que pueden ser supraumbilicales o infraumbilicales, se hacen por esta línea. Entonces, usted incide aquí, ¿cierto? Corta piel, el subcutáneo, y entra directamente a la aponeurosis, y hay grasa preperitoneal y peritoneal. Acá ya es más difícil, acá se entremezclan fibras musculares que son infraumbilicales. Así que repasamos la anatomía. Hay incisiones, esto no es con apéndice, abiertas, ya no se utilizan casi, a veces en suprarrenales abiertas, o polisectomías abiertas, que es la incisión subcostal de Cohen. Entonces uno incide por aquí. El problema de incisión subcostal es que también se van a tomar fibras del oblicuo mayor, y se va a tomar también la parte aponeurótica del recto anterior. Bien. Entonces, esto les decía, para hablar de la incisión de McBurney, que uno vea es que no toque la fibra muscular, sino toque aquí la parte de la parte aponeurótica. Muy bien. Aquí les comentaba que usted, una vez que ha incidido la parte aponeurótica, va a encontrar las fibras del oblicuo mayor. Pues esta diapositiva es la mejor, pero aquí vamos a ver que aquí todo lo ilusionamos, ¿no? Con una pincita y con las manos, ¿no? Y encontramos ya el peritoneo bombado, las muertes transversales. Entonces, dos músculos que uno tiene que dilucionar. Aquí está el peritoneo bombado, incide, y encontramos el colon,
Ojo, que puede ser colon sigmoide que esté metido por ahí, entonces indicamos la astenia, buscamos lógicamente la base, la unión de la astenia hasta la apéndice, a veces no es fácil conseguirlo para las personas inexpertas, y ahí está la sección del meso y listo. Esto es un libro anterior de Ciudad Pediátrica. Esta incisión está mal hecha aquí, terriblemente mal hecha, ¿no? Es recordar que en niños a veces tomó muy en boga, en una época todavía se hace la jareta, que es invaginar el muñón apendicular. Una vez que usted ha seccionado el apéndice en su base, hace un círculo acá que no es perforante, con sutura, usualmente absorbible, y invagina, ¿no? Invagina el muñón y queda el muñón invaginado. Pues algunos todavía lo utilizan, pero no es necesario. Yo lo utilicé cuando encontramos muñones muy grandes, ¿cierto? Entonces los podíamos y lo invaginamos, pero eso no es necesario, una cosa fundamental. En la parte laparoscópica no se hace. Bueno, tomada del Schwarz, de la 10ª edición, la 11ª nos muestra esto. La parte laparoscópica, igualmente aquí van seccionando el meso, se secciona acá el meso acá y el apéndice se liga y aquí está seccionado. Muy bien. Del Ministerio de Salud también dice que en los últimos años la parte laparoscópica es una herramienta muy útil, especialmente en mujeres jóvenes, siempre hablando de las mujeres, no con diagnósticos no claros. Entonces usted hace una laparoscopia evaluativa, diagnóstica, y lógicamente es un diagnóstico más seguro. Antibióticos, lógicamente, pues utilizamos para gran negativos y gran positivos, aerobios y anaerobios, etc. Entonces usualmente combinamos clindamicina, gentamicina, indamicina, nicacina. Si hay algún tipo de perforación, metronidazol, genta, metronidazol, gamicacina, ¿cierto? Acuérdense que estos dos no se combinan porque son antibióticos que van a actuar sobre anaerobios. Y vamos de pronto a una cefalosporina de tercera generación, la sulbactam ampicilina, también se utiliza, ¿cierto? Perdón, la ceftriaxona en casos de peritonitis. En caso de peritonitis podemos utilizar ceftriaxona con metronidazol. Varias combinaciones y varios antibióticos también, ¿cierto? Algunas quinolonas, etcétera, no hay problema. Complicaciones. Entonces tenemos la primera, la infección de la herida. Tal vez tenemos, ya acuérdense, los bacteroides que pueden producir abscesos, ¿cierto? Posteriormente los abscesos intraabdominales del 7 al 14º día, también con bacteroides. Yo la verdad es que de muchísimas apéndices, yo creo que operé más de 3.000 apéndices, solamente tuve un caso de absceso intraabdominal y lo drené por vía vaginal. Bien. Caso de peritonitis, en caso de que no se trata adecuadamente esto. Profesor, y no se no volvió la paciente a recaer. No. El absceso se presenta con mucha fiebre y dolor. Hicimos la ecografía y la determinamos, paciente joven, y esperamos el tratamiento, pero los abscesos hay que drenarlos, ¿no? Hay que drenarlos. Todo el absceso hay que drenarlos. No puede un absceso ahí sin drenar. Lo drenamos por vía vaginal, sin ningún problema. Bueno, la pilefleritis, que es esa infección que va por la porta y no va con accesos hepáticos, y causa de muerte importante. Fístulas fecales, de pronto encontramos un apéndice de pronto que está perforado ya y que está amputado. ¿Cierto? Entonces ahí sí es indicación de dejar un dren, ¿cierto? Para que se haga, digamos, si hay fístula, pues pase de la fase 3 una vez, que es la salida, buscando al exterior, lógicamente. Entonces la fase de una fístula son, digamos, la fase de peritonitis, ¿cierto? De abscesos, de organización. Entonces aquí usted organiza esta fístula y eso cierra muy fácilmente. Las fístulas fecales no tienen problema.
Lo importante es no meterse a hacer microlectomías con encuentra un apéndice, digamos, una amputación ya. No le da fácilmente, pero puede haber fístulas fecales por bridas, obstrucción intestinal, por eso lo que menos manipula uno es mejor. Hernias, incisiones muy grandes, hemos visto incisiones muy grandes que terminan produciendo herniaciones. Si usted ligó mal la arteria, puede producir hemorragia intraperitoneal o intraabdominal. Esto hay que tener la paciencia y ligar las cosas bien. Apendicitis posapendicectomía. Te miran, ¿cómo así? Hombre, a veces tenemos apéndice que es largo. Entonces, el cirujano a veces hay un rastrón, empieza ahí y no detecta o piensa que el apéndice ya está en la base, está que no. Apenas seccionó la mitad del apéndice y quedó la otra mitad ahí. Quedó la apendicitis igual. ¿Cierto? Entonces, es importante identificar la base del apéndice. Bien. De una distancia con accesos pulmonares, pericarditis, acceso cerebral. Causas también. Se mueren pacientes de apendicitis porque no se detectan a tiempo las cosas. Esto lo dice el Ministerio de Salud. Dice, la demora del diagnóstico de apendicitis puede evitarse mediante la educación de la población general sobre acudir prontamente al médico cuando aparezca un dolor abdominal. Me preocupa, a veces por televisión vemos avisos que tenga dolor abdominal, listo, tómese tal analgésico, ¿cierto? Especialmente mujeres, entonces no es conveniente, el dolor abdominal no es normal. Entonces hay que identificar un dolor abdominal, hay que pensar que puede ser apendicitis. Entonces, este médico de urgencias, esto que acude, debe pensar en que es una posible apendicitis y llamar al cirujano, porque empieza entonces a formular, ¿cierto?, algún antibiótico o de pronto a fundar ranitis. Bueno, retina ya no se formula porque no la hay. En ese entonces era un cóctel que daban, era Placil, ranitidina, no sé qué, entonces eso no es así. O pensar que es una infección urinaria. Entonces, este médico de urgencias debe llamar al cirujano siempre y hacer la consulta necesaria. Neoplasias. Esto ha cambiado un poco. El primer lugar lo ocupaban los carcinoides. Y el carcinoide era el primer tumor neuroendocrino. De eso hablaremos en el páncreas endocrino. Pero ya hoy día se ha clasificado mucho. Entonces se decía, carcinoides, listo. El 70% va al intestino, el 80%, 45% al apéndice. De ahí va al pulmón, a varias partes, pero ya en cada área te da una clasificación, entonces ha ido complicándose y eso está bien. En pulmón, tuve un paciente ahora que hice consulta en una clínica acá con una neoplasia neuroendocrina pulmonar, ¿cierto? Que son menos del 5% de los tumores pulmonares. Entonces, de pronto yo vi este artículo cuando lo tengo conmigo algunos de los compañeros. Bien, entonces, esto lo tomé del Schwartz de la 11ª edición. Pues la universidad creo que tiene hasta la 10ª, no sé si tendrá la 11ª ya, 11ª edición. Bien, el Schwartz lo recomiendo mucho como un texto base. No significa que hagamos todo lo que dice el libro, sino es un texto de guía, ¿cierto? También está las ha visto y algunos textos colombianos que posteriormente haremos. Pero el Schwartz es el que yo más recomiendo, inclusive para los residentes. Volvió 2 tomos. Ya creo que en la 10ª, en la 9ª habían puesto un solo tomo, vieron 2 tomos. Pero como le digo, tiene conceptos importantes, no siempre, pues estamos de acuerdo con algunas cosas, pero bien. El primer lugar los tumores carcinoides, que ya no se llaman carcinoides, ya se dice tumores neuroendocrinos, gastroenteropancreáticos, etc. De masas gomosas, esas amarillentas, son mucosas que se detectan incidentalmente importantes en el apéndice. Son relativamente indolentes, pero pueden desarrollar metástasis nodales hepáticas. Inclusive el síndrome carcinoide, que es un transcutáneo, ¿cierto?, con aspectos pulmonares y enrojecimiento de la cara y el tórax. Bien, en segundo lugar vienen carcinomas de células calciformes,
tienen un pronóstico peor que los carcinoides, pero ligeramente mejor que los adenocarcinomas. Son raros, afortunadamente. Linfomas son raros, del 1 al 3%, los linfomas generalmente no Hodgkin. Adenocarcinomas, neoplasias muy raras también, con 3 tipos histológicos, tipo mucinoso, el colon adenocarcinoide. Estos neoplasias que producen mucoceles y se refieren mucinosas al apéndice. El término mucocele es un término general, un apéndice lleno de moco, que podría ser secundario a patologías neoplásicas o no neoplásicas, ¿cierto? Quistes de retención, etc. Y es una forma común, incidental, es decir, en forma casual. Si no lo encuentra uno con el diagnóstico, a menos que haya hecho un tag, algo así previamente. Bien, nuevamente tomada esto, actualmente el Schwarz. Aquí tenemos, como yo decía, la primera fase, la apendicitis, digamos, hiperémica. Aquí tenemos una parte ya, esta parte de gangrena, siempre en el borde antimesentérico, ¿sí ven? Entonces acuérdense que yo decía que cuando vemos esta forma gangrenosa y perforada, el 90% son fecalitos. Muchas veces se encuentra uno fecalitos ya en la cavidad abdominal, pegados por ahí por el abdomen, ¿cierto? Entonces, fíjense, siempre la necrosis en el borde antimesentérico. Bien, aquí tengo unos fecalitos en el lugar, un apéndice retrocecal, ya se lo había mostrado por allá, un plastrón apendicular, está el apéndice metido con epiplón, y yo con una cosa de cemento. En estos casos, algunos del libro, a veces el Schwarz dice que a veces es recomendable un manejo médico inicial, yo no, yo considero que debe operarse enseguida. Un mucocele, aquí tenemos un mucocele, y lógicamente un carcinoma. Aquí hay un carcinoide, pero acuérdense que no es carcinoide, es un tumor neuroendocrino. Bien. Cuando vemos páncreas, vemos hasta lo que ha cambiado esto, ¿no? Realmente es impresionante. Bien, un apéndice acá, ya la laparoscópica, se quita la trompa. Vean este apéndice, el hígado, vean. Este es el lóbulo derecho hepático, ahí está. Entonces, el dolor, sí, un dolor de esto es una colecititis aguda, ¿cierto? Con leucocitosis. No, difícil que usted piense en apendicitis. Ahí está. Los famosos mucoceles, que tienen muchas causas, yo les hablaba, ¿cierto? Muchísimas causas. Bien. Esta es la enseñanza que siempre he dejado, ¿no? Siempre debe sospecharse en pacientes que se queden dolor abdominal o manifiesten síntomas mínimos que sugieran irritación peritoneal. Siempre hay que sospechar la apendicitis. Piense primero en eso. Después que ustedes descarten lo demás, no hay problema. Pero si hacemos esto, lógicamente vamos a evitarnos problemas y todas las complicaciones que tenemos. Acuérdense que es un problema ya de salud pública a nivel mundial. Bien, entonces ya finalizamos por el día de hoy, ¿no? Mañana vamos a ver quemaduras. Pues estudiense quemaduras lo que puedan ir, ojalá podamos hacer preguntas mañana. Bien, ahora tengo otra reunión con la universidad. No le entendí, profesor. Mañana la clase va a ser de quemaduras. Ah, ok. Quemaduras. Y estudien quemaduras, ¿no? Todo lo que puedan de quemaduras para que puedan hacer